También vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo psicosexual, que se divide en 4: el oral, el anal, la fálica y la latencia. Se dice que el anal puede suceder desde el primer año hasta los 3 años. En la región anal puede existir el control de esfínteres, que es el control de la orina por las noches, ¿no? En la fálica, que se compone de los 3 a los 5 años y medio, se compone acerca de cuando el niño ya empieza a conocer su cuerpo, los niños su pene, las niñas su clítoris. Se dice que ahí comienzan como que a tener un placer, ¿no? Hay niños que, no saben, sinceramente, sus cabezas de los niños no puede existir algún pecado alguno o algún pensamiento malo. Los niños comienzan a tocarse, a experimentar que por qué esto, porque las niñas sí, los niños no. Entonces pues ya empiezan a tener placer, ¿no? Se dice que la lactancia es de los 6 hasta a los 8 años, hasta la pubertad. Se puede decir que en la pubertad es donde más uno ya empieza a descubrir los cambios que hay en su cuerpo, porque ahí ya se da a notar más y ya está uno en una edad en la que ya puede comprender más acerca de su cuerpo. Surge la capacidad motora de pensamiento y de razonamiento. También vamos a hablar acerca de la ansiedad moral, que dice que la ansiedad moral se refiere a lo que sentimos cuando el peligro no viene del mundo exterior, sino del mundo social, interiorizado del super yo. Se dice que puede ser la culpa, la vergüenza y el miedo al castigo. Un ejemplo es cuando nosotros hacemos algo que estuvo mal y pues en el fondo sentimos una culpa, ¿no? Que ¿por qué hice esto si estaba mal? O la vergüenza de que se enteren de que hicimos algo malo. Y ahí viene el miedo hacia nosotros, en que nos vayan a castigar, nos vayan a regañar, nos vayan a prohibir cosas o nos vayan a quitar ciertos privilegios que uno tiene como hijo, ¿no? Como persona. Entonces también se habla de la crisis epídica. Dice que comprende una serie de tareas difíciles propias donde surgirán multitud de problemas. La crisis epídica se puede decir donde uno como ser humano empieza a tener sus propias actividades, y ahí uno va viendo de que los problemas existen, que nos puede suceder cualquier cosa, cualquier problema, y uno tal vez se pueda desanimar o eso sea motivación, depende de cómo la persona tome las cosas, ¿no? También vamos a hablar acerca del carácter. Se dice que todo esto va a mano. Se dice que el carácter son las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida, contribuyen a forjar su personalidad al carácter como adulto. Se puede decir que el carácter no se hereda, pero el temperamento sí. El carácter se forma en el transcurso de la vida, a cómo nosotros vamos tomando las cosas que nos suceden, a cómo nosotros sabemos cómo controlar cada situación y cómo manejar cada situación. Ahí es donde uno va forjando el carácter. También vamos a hablar acerca de la negación. Se dice que la negación se refiere al bloqueo de los eventos externos a la conciencia. Si una situación es demasiado intensa para poder manejarla, simplemente nos negamos a experimentarlas. Hay cosas que uno como seres humanos experimentar, pero por el miedo no lo hacemos. ¿Y qué pasa? Nos quedamos con las ganas y nunca sabemos si nos pudo haber salido bien las cosas o no, porque el miedo nos invade y nos gana, ¿no? La vergüenza, la pena, el hecho de que nos vaya a pasar algo malo. Entonces en ese momento nos negamos, nos estrellamos, nos ponemos un stop y cancelamos las cosas que a veces en el fondo sí queremos, pero la negación se apodera de nosotros.
O sea, tal vez a veces no podemos ni controlarla, pero esa negación ya está en nuestra cabeza y sentimos que las cosas no nos van a salir como nosotros queremos. Y ahí va también el miedo nos invade. Nos invade, que no nos deja experimentar cosas que en el fondo queremos. Dice que el desplazamiento se puede decir que es la redirección de un impulso hacia otro banco que lo sustituya. Si el impulso o el deseo es aceptado por ti, pero la persona a que va dirigido es amenazante, lo desvías hacia otra persona. Por ejemplo, alguien que odia a su madre puede reprimir ese odio y lo desvían las mujeres. Alguien que tal vez tenga muchos traumas en su vida de infancia, también puede reprimir ciertos sentimientos hacia los niños o hacia personas que le hicieron ese tipo de daño, ¿no? A veces uno no puede expresarse con las personas que te lastimaron, entonces te expresas con personas que no tienen la culpa. Aquí puede surgir el bullying, ¿no? El dichoso bullying, donde hay muchos niños que se dedican a molestar a sus compañeros, a tratarlos mal, a hacerlos indiferentes, por lo mismo que tal vez sienten un placer al momento de hacerlo, porque tal vez en su momento se los hicieron y experimentan eso con otra persona, pero no con la persona que les hace daño. Reprimen sus sentimientos y lo sacan con otras personas, ¿no? También se dice aquí de la represión y de la regresión. Se dice que la regresión constituye una vuelta atrás en el tiempo psicológico. Uno se enfrenta a estrés. Cuando estamos en problemas, estamos atemorizados. Nuestros comportamientos se tornan más infantiles o primitivos. Un niño, por ejemplo, puede empezar a chuparse el dedo nuevamente o hacerse pis. Quiere decir esto que a veces por el mismo miedo que tenemos, volvemos a hacer las situaciones que ya no hacíamos, y que esas situaciones que tanto nos costó salir o dejarlas, volvemos a regresar a lo mismo. Pues como si fuera un vicio, se puede decir, ¿no? Que si mi maña era estarme arrancando el cabello y de la nada se me quita, y luego sucede una situación que me atemoriza y me preocupa, y yo sin darme cuenta vuelvo a lo mismo, a querer arrancarme el cabello, y luego veo y ya volví a lo mismo, ¿no? A eso se refiere la regresión. Anna Freud llamó también olvido motivado a la represión. La represión es simplemente la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. Esta defensa también es peligrosa y siempre va acompañada de otras cosas más. Como seres humanos, a veces queremos olvidar las cosas que nos hacen daño o las cosas que nos han afectado, las personas que nos han hecho sentir mal, ¿no? Entonces, se dice que la represión se le puede llamar cuando simplemente se nos es imposible querer recordar ese tipo de situaciones, ese tipo de personas, esos tipos de acciones que sucedieron a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues se dice que el complejo de Edipo hace referencia al deseo sexual inconsciente que siente el niño varón hacia la madre. Etapa del desarrollo psicosexual. El niño quiere acaparar toda la atención de su madre, desplazando al padre, por el cual siente celos, ya que percibe como un rival también en el amor de su madre, ¿no? Dice que el complejo de Electra hace referencia al deseo sexual inconsciente que la niña siente hacia su padre, es decir, siente una gran admiración por su padre, que percibe como un superhéroe, que se siente protegida, amada y pues desea permanecer con su padre. Y se dice de que aparece la hostilidad hacia la madre, ya que al identificarse con ella, siente que es su rival y tiene miedo de que le quite el amor de su padre. Pues aquí podemos ver sobre el complejo de Edipo y el de Electra, ¿no? Que el Edipo se enfoca en los niños
que sienten el amor hacia su madre, y el complejo de Electra, que es de las niñas que sienten el amor hacia su padre. En ambos niños ven como rival a su madre o a su padre acerca del amor, ¿no? Pero pues todo es en una forma inconsciente. El niño no lo hace con mala intención, es su inconsciente, ¿no?